Vamos a hablar el día de hoy de lo que es las indicaciones de resonancia magnética y la tomografía cardíaca, ¿no? Que ya, según el sílabus, eso es lo que toca tocar y bueno, vamos a hacerlo de manera concisa, sintética, para poder. La idea es básicamente que ustedes tengan en conocimiento cuáles son las principales indicaciones de estos dos tipos de exámenes, ¿no? Pues me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctor, se escucha. Bien, listo, les voy a presentar unas diapositivas para hacerlo, para presentarles ahí algunas cosas que quiero que tengan en cuenta y pues si hay alguna pregunta, la pueden hacer en ese momento o al final si desean. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla para que empezar con el tema. Ok, pueden ver, ¿verdad? Pueden ver la diapositiva. Pueden ver, ¿verdad? Respondan, por favor. Doctor. Sí, se ve, doctor. Ok, listo, listo, gracias. Ya. Bien, bueno, en principio vamos a empezar con la resonancia magnética. Eh, Algunas generalidades de la resonancia magnética. Como ustedes saben, la resonancia pues, es un estudio que no emplea radiación, no emplea los rayos X. En su lugar se emplea el magnetismo, ¿no? El campo magnético. Los principios físicos no los vamos a detallar, porque bueno, sería pues pasarnos horas y horas hablando de eso. Lo único que quiero que tengan en cuenta de los principios físicos es de que todo átomo, todo átomo, pues, como ustedes saben, tiene protones, ¿no? Tiene uno o dos protones que van dando la vuelta, van girando dentro del átomo, ¿no? Van girando dentro. Entonces, estos protones, al girar, van a generar un campo magnético. Y eso es lo que con el resonador se mide. La velocidad con la que estos protones cambian, se alinean y cambian de eje. De esta manera, por, la, por este principio físico de los protones en movimiento dentro del átomo, es donde se forma la imagen en la resonancia magnética, ¿no? Y utiliza el magnetismo, no utiliza la radiación como la tomografía, ¿no? Entonces, eso es el principio básico con el cual quiero que se quede. Y pues para realizar el estudio de resonancia magnética, básicamente tener que planificar el estudio, ¿no? Este estudio no se puede hacer de emergencia, no se puede hacer de la noche a la mañana, sino hay que planificarlo. Porque lo que vamos a estudiar es un órgano en movimiento. Es un órgano en movimiento. Entonces tenemos que planificarlo para poder darle mayor provecho a las imágenes. Obviamente tenemos que tener una adecuada sincronización para que el estudio pueda salir adecuado. Tiene que sincronizarse esto con la respiración, o sea, el paciente tiene que colaborar con las fases del estudio, donde básicamente se le pide al paciente que tenga periodos de apnea, ¿no? Y para que podamos tener imágenes mucho más nítidas, sin mayor interferencia respiratoria. Y además tiene que estar sincronizado con el electrocardiograma. El estudio de resonancia magnética cardíaca es un estudio que da una calidad de imagen espectacular. Es uno de los estudios que ve al corazón, pero de una forma tan espectacular que uno se queda pues atónito, ¿no? De ver cómo el corazón se contrae, lata, cómo entra la sangre, cómo están las válvulas y toda la anatomía. Es un estudio que tiene una calidad de imagen bastante buena. Entonces, a nivel de las secuencias empleadas en la resonancia, primero tenemos que localizar, ¿no? Existen unos localizadores en el resonador que permiten pues enfocar el magnetismo a nivel cardíaco
Existen las secuencias de cines, que básicamente son imágenes en movimiento, tanto en el del ciclo cardíaco en sístole como en diástole, son imágenes en movimientos, por eso se llama cines. Tenemos las secuencias de sustancia de sangre negra, o las sustancias de sangre negra, simplemente, en las cuales pues este tipo de secuencias nos da una información exquisita de la parte anatómica. Y es importante porque nos puede, por ejemplo, este tipo de estudios es importante, por ejemplo, para los tumores cardíacos. Los tumores o masas cardíacas hace una diferenciación entre los diferentes contrastes de las imágenes y hace que los tumores, las masas se vean bastante nítidas, bastante apreciables en las imágenes, ¿no? Así también tenemos las secuencias de contraste de fase, en la cual pues esto de contraste de fase más o menos simula lo que es el Doppler en el ecocardiograma, ¿no? A través de este contraste de fase podemos determinar la velocidad de los protones, la velocidad con la que se mueven estos protones a nivel de la válvula aórtica, a nivel de la válvula mitral. Y pues podemos cuantificar, por ejemplo, los gradientes de la válvula aórtica cuando hay estenosis aórtica, pulmonar, ¿no? Entonces es una similitud al ecodoppler en ese sentido. También podemos utilizar secuencias de perfusión, ¿no? Donde podemos ver qué parte del miocardio tiene adecuada perfusión, qué partes pues tiene un déficit en la perfusión. Otro tipo de secuencias son los realces, ¿no? Eso está de moda. Hace algunos años se puso de moda eso de los realces. Normalmente se utiliza el gadolinio como contraste, como sustancia de contraste en esto de la resonancia. Este gadolinio pues suele acumularse en zonas donde hay isquemia, donde hay lesión, suele quedarse ahí, se queda en esas zonas miocárdicas. Y pues hay un realce de esas zonas con el gadolinio, ¿no? Y pues es importante principalmente para evaluar cardiopatía isquémica. Y pues también se puede valorar la parte angiográfica, ¿no? Se puede ver las coronarias, se puede ver los grandes vasos. Recordemos que la resonancia es una segura, segura, porque principalmente no utiliza radiación. Y lo segundo es de que hoy en día existen dispositivos cardíacos que son compatibles con los resonadores. O sea, antes no se le podía hacer resonancia a un paciente que tenía marcapaso, por ejemplo, que tenía una prótesis mitral mecánica o aórtica mecánica, no se les podía hacer porque como es magnetismo, imagínense, esa prótesis pues tiene el riesgo eh, de salirse de donde está, ¿no? Con magnetismo. Pero hoy en día los dispositivos cardíacos tienen la opción de poder realizarse estudios de magnetismo sin interferir con su función. Obviamente en nuestro país existen los dispositivos, pero no a todos se les implanta, ¿no? Porque son dispositivos más caros, ¿no? Solamente aquellas personas que pueden costearlo lo pueden tener. Pero no, convencionalmente a todos no se les pone. Entonces hay que tener cuidado, precaución con eso. En países de primer mundo sí pues casi a todos se les pone estos tipos de dispositivos, ¿no? Que son compatibles con los resonadores. Y se les puede hacer, se dice que se les puede hacer pasar los 6 meses del implante. Porque es más seguro. Antes de ese tiempo sí habría que tener poco de precaución, porque los dispositivos pueden dislocarse, pueden moverse, dislocarse y puede ser contraproducente para el. Entonces, en realidad, hoy en día pues ha tenido bastante avance esto de los dispositivos y la resonancia cardíaca, ¿no? Otras aplicaciones de la resonancia es la cardiopatía isquémica, ¿no? La cardiopatía isquémica podemos ver
zonas de necrosis, ¿no? Y esto tiene mucha importancia porque se sabe que un paciente con infarto que tiene un gran porcentaje de necrosis tiene un mal pronóstico a largo plazo. Y pues la necrosis se ve pues bastante bien, ¿no? Las imágenes la detallan con bastante precisión. Asimismo, la viabilidad a través del realce que les dije, que les comenté, el uso del gadolínio, que es el contraste que se utiliza en este tipo de examen, se queda retenido en el miocardio que está isquémico. Entonces, ese realce nos indica que hay zonas isquémicas potencialmente viables para la revascularización. Asimismo, también podemos hacer detección de isquemia con la resonancia, ¿no? A través del uso de vasodilatadores o dobutamina, similar a una prueba de esfuerzo. Pero obviamente, si utilizamos la resonancia magnética como un detector de isquemia, es mucho más trabajoso, mucho más tedioso comparado con una prueba de esfuerzo, ¿no? Casi no se emplea, no se utiliza mucho para esta aplicación, pero también se puede usar, ¿no? Para detectar isquemia. Lo que más utilizamos en cardiopatía isquémica es para detectar zonas de necrosis y zonas viables, potenciales de revascularización. Otra patología que tiene indicación de resonancia magnética son las miocarditis. Y pues para definir zonas o miocarditis se propuso los criterios de Lake-Lewis, donde tiene que haber estos tres criterios, ¿no? Edema en la secuencia T2. La secuencia T2 es una secuencia donde se ve mejor el líquido acumulado, se ve mejor el agua, por decirlo así, acumulado en el tejido. Entonces, las zonas que tienen acúmulo de agua, edema, se van a ver bastante claras con esta secuencia. Tiene que haber hiperemia por daño capilar, en comparación con, y si se compara con el músculo esquelético, y se ve pues la diferencia que hay, ¿no? Entre la densidad de las imágenes. Y la otra es que es necrosis parchada. La miocarditis normalmente puede haber zonas de necrosis, pero son en parches. No son como en la cardiopatía isquémica, ¿no? Que compromete todo un territorio de una coronaria. No, en la miocarditis son necrosis en parches, ¿no? Que respetan el subendocardio, diferente a lo que sucede en la cardiopatía isquémica. Las miocardiopatías, pues, las diferentes miocardiopatías también la resonancia tiene indicación. Básicamente valorar la función del ventrículo izquierdo cuando no se sabe por qué está disfuncionante. Si tengo una cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, y yo quiero saber si esa cardiomiopatía es isquémica o no isquémica, le hago una resonancia. La resonancia me va a decir esto es isquémico o esto no es isquémico. ¿De acuerdo? Si es isquémico, voy a encontrar zonas de realce en todo el miocardio, ¿no? O en zonas donde haya isquemia. Eso me va a indicar que es una cardiomiopatía dilatada de tipo isquémico. Mientras que si es no isquémico, no voy a encontrar ese realce. Entonces también ayuda en esas patologías. Cuando hay sospecha de infiltración también, ¿no? Por ejemplo, enfermedades con infiltrativas, por ejemplo la amiloidosis, es una de ellas, la amiloidosis cardíaca. Pues el ecocardiograma, si bien es cierto, te demuestra que el miocardio está grueso, pero la resonancia te da mayor detalle del infiltrado que puede haber, de acuerdo a las densidades. También se puede hacer el cribado familiar en las miocardiopatías, ¿no? En donde se puede detectar de mucho más precoz los casos familiares, ¿no? Si tengo una cardiopatía, no sé, hipertrófica o restrictiva, le hago tomografía al paciente que tiene síntomas y a la familia. Con el resonador cardíaco puedo ver, pues, si
Los demás miembros de la familia tienen enfermedad incipiente que todavía no manifiestan síntomas. Pues definitivamente cuando hay discordancia clínica, electrocardiográfica y ecocardiográfica, hay casos donde pues la clínica me dice una cosa, el EKG me dice otra cosa y el ecocardiograma me dice otra cosa. Entonces, en estos casos de discordancia, la resonancia magnética tiene una indicación fundamental porque desempata, por decirlo así, ¿no? Desempata la cosa y elige el diagnóstico. Lo que dijimos en la miocardiopatía dilatada, pues lo que va a estudiar la resonancia es el estudio de la forma del corazón, la morfología, los volúmenes y la función. Acuérdense que la resonancia es el gol estándar para los volúmenes y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Eso es un punto clave, ¿ya? Gol estándar para el estudio de volúmenes ventriculares y fracción de eyección, resonancia magnética. Y bueno, también para estratificar el riesgo, ¿no? En los pacientes con miocardiopatía dilatada. Si hay realce esocárdico septal, son pacientes de alto riesgo, ¿no? Ahora, otro es la miocardiopatía hipertrófica. En la miocardiopatía hipertrófica, pues, nos resuelve dudas, ¿no? Nos resuelve dudas. Si se trata de una miocardiopatía hipertrófica en realidad o es una miocardiopatía infiltrativa. Si es, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica versus una amiloidosis. Por el ecocardiograma yo voy a ver lo mismo. Voy a ver un corazón grueso. Por el ecocardiograma. Entonces, de ahí lo que me va a definir es la resonancia, ¿no? Porque de acuerdo a las densidades que se puedan encontrar, uno puede inclinarse hacia uno u otro. Me permite cuantificar la hipertrofia de forma más precisa, cuantifica el realce, y si hay realce, pues, si hay zonas con realce en la cardiopatía hipertrófica, eso me da una estratificación de un riesgo mayor, ¿no? También para el cribado familiar, como habíamos dicho. En la miocardiopatía no compactada es otro tipo de miocardiopatía que se encuentra en las no clasificadas. Es una miocardiopatía que está en las no clasificadas, en la cual pues me permite determinar con exactitud la relación entre el miocardio no compactado y el miocardio compactado, ¿no? Y si la relación es mayor de 2, es un criterio para hacer el diagnóstico de miocardiopatía no compactada. La miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho también, ¿no? Es útil. En esta miocardiopatía lo que ocurre es que el músculo del ventrículo derecho se reemplaza por tejido fibroso. Entonces inicialmente hay falla cardíaca derecha, ¿no? Que puede conllevar a la larga falla cardíaca izquierda, o hay compromiso de los dos ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Inicialmente, como se encontró en el miocardio, en el ventrículo derecho, se le llamó miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, pero hoy se sabe que tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo pueden estar comprometidos. Entonces la resonancia me da una imagen característica en esta patología, ¿no? Me da una imagen característica y pues me da el diagnóstico. Cosa que en el eco no lo puedo hacer, ¿no? En el eco simplemente voy a ver una dilatación del ventrículo derecho, sobrefunción del ventrículo derecho, pero no me va a dar mayor detalle anatómico, cosa que la resonancia sí lo hace. Respecto a las valvulopatías, ¿no? Debido al contraste de fases de la sustancia a la sangre negra, las secuencias de sangre negra y contraste de fases, me va a permitir determinar las velocidades de las regurgitaciones, de las estenosis, ¿no? Valorar los gradientes y poder determinar si es una valvulopatía severa o no severa. Y como lo dijimos, pues el ventrículo derecho es un ventrículo que muchas veces por ecocardiograma está un poco oculto, no se le puede valorar tan ricamente como en la resonancia, ¿no?
Entonces, la resonancia es un punto fuerte para el estudio del ventrículo. Las masas cardíacas, como dijimos, pues, debido a las secuencias en sangre negra, en cine y con el contraste de fases, pues podemos tener imágenes claras de si una masa es propiamente del corazón o es extracardíaco. Muchas veces por el ecocardiograma vemos imágenes que impresionan ser cardíacas porque tú ves ahí una hiperdensidad, ¿no? Pero de repente no es una hiperdensidad que aparece en todo, tanto en sístole como en diástole, sino que aparece, desaparece, aparece y desaparece. Entonces, tú tomas una resonancia y te das cuenta que en realidad no era una masa cardíaca, sino era de repente una hernia hiatal, ¿no? Que por ecocardiograma impresiona ser una masa cardíaca, pero pues en la resonancia nos da el diagnóstico definitivo, ¿no? Con lo que le relaciona al pericardio, también es útil porque nos permite ver la anatomía del pericardio, ver la fisiología de la pericarditis constrictiva. Y con respecto a las cardiopatías también, ¿no? Las cardiopatías congénitas también tienen un rol importante en lo que respecta a la resonancia, porque nos da detalle, nos da anatomía, nos da mucha exquisitez de la imagen para el diagnóstico de los CIA, CIBs, la transposición de grandes vasos, etcétera, ¿no? Y pues, ¿qué no decir de las enfermedades de la aorta? Las enfermedades de la aorta también tienen indicación para hacer resonancia en aneurismas, en disecciones, disecciones estables, ¿no? Tipo B, por ejemplo. Se puede solicitar una resonancia magnética. Entonces, como ustedes ven, en general, pues la resonancia magnética está metida en prácticamente todas las cardiopatías, ¿no? Ya sean patologías del miocardio, ya sean patologías del pericardio, o sean cardiopatías valvulares, tiene indicación de resonancia. Los tumores, ¿no? Entonces, recuérdense que es un estudio que necesita que el paciente colabore, ¿no? Necesita que el paciente colabore. Necesitamos que el paciente colabore con la respiración, que el paciente esté despierto, activo en todo momento, porque se le da instrucciones. Él está dentro del resonador y se le da instrucciones. Que respire, que bote el aire, que haga apnea, tiene que colaborar. Tiene que estar estable clínicamente el paciente. Es un estudio que demora, por eso hay que planificarlo. Demora. No es rápida la adquisición de las imágenes. Puede demorar desde 30 minutos o más, ¿no? Como horas también puede dar. Así que hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? En una situación aguda de emergencia no voy a pedirle pues una resonancia, ¿no? Recuérdense que tiene que ser planificado. Planificado. Muy bien, y el otro punto era de la tomografía, ¿no? La tomografía, pues, principalmente es un estudio. Esta sí utiliza la radiación. Y ustedes saben que la radiación, pues, es peligrosa, ¿no? Porque puede inducir enfermedad neoplástica, puede inducir fibrosis mediastinal, fibrosis pericárdica, entonces tiene sus efectos colaterales cuando la usamos de forma indiscriminada. Principalmente la tomografía cardíaca eh, tiene una principal indicación en la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es donde más peso tiene la tomografía cardíaca. Entonces, esto nació para el diagnóstico, evaluando a pacientes con el score de calcio, ¿no? Al inicio se sabe, ¿no?, que la presencia de calcio en las arterias coronarias
es un sinónimo de que hay placas de ateroma, de que hay enfermedad coronaria. Entonces, la presencia de calcio en las coronarias es el equivalente a decir que hay placas de calcio, placas de ateroma en las coronarias. Entonces, a partir de ahí nacieron los estudios con la tomografía cardíaca y pues el score de calcio, bastante conocido, ¿no? Se utiliza para hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria. Tiene algunos detalles, por ejemplo, se relaciona con el número de eventos. Mientras más calcio haya, mayor riesgo de eventos coronarios. Tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Si yo sospecho de un paciente que tiene enfermedad coronaria, sospecho por la clínica de repente, y le hago una angiotomografía coronaria y el score de calcio sale cero, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente no tiene enfermedad coronaria, con una probabilidad o con un valor predictivo negativo del 99%. O sea, si sale negativo, no es. ¿Ya? Si sale negativo, no es. Otro es que tiene pues una baja reproducibilidad, ¿no? Tú le puedes hacer al mismo paciente, le haces en un lugar y le haces en otro lugar y los resultados van a ser diferentes. Porque también es operador dependiente, ¿no? Tiene mucho que ver cómo interpreta el operador. Entonces tiene una baja reproducibilidad. Y pues existe un 5% de pacientes que son sintomáticos y que no tienen calcio en las coronarias. O sea, tienen placa, pero no está calcificada la placa, en un 5%. Entonces de ahí nace la sugerencia de no hacer angiotomografías coronarias a pacientes sintomáticos, ¿no? Porque puede llevar a un falso diagnóstico. Por este 5% de pacientes que teniendo síntomas y teniendo placas, las placas no están calcificadas. Eso es solamente para el score de calcio, o sea, estamos hablando del score de calcio. No estamos hablando de la angiotomografía. Solamente es tomarle o sea, el estudio del score de calcio consiste en ver las coronarias por tomografía y cuantificar el calcio. Nada más, cuantificar el calcio. Pero no me está hablando de estenosis, de la arteria descendente anterior, no me habla de eso, simplemente cuantifica cuánto calcio hay. Y si tiene un score de calcio de más de 100, ya se habla que hay enfermedad coronaria, presencia de enfermedad coronaria, y si el score de calcio es de más de 400, ya pues te habla de que es un paciente con alto riesgo de eventos coronarios futuros. Con más de 100 ya estaría indicado darle prevención primaria a ese paciente. Control de factores de riesgo, darle atorvastatina, ¿no? Estatinas en general. Entonces, eso es el score de calcio, solamente te mide el calcio. Nada más, no te dice qué tanto estrecha está, dónde está obstruida, no te dice eso, solamente te dice cuánto calcio hay. Ok, entonces eso es. Eh, otra forma de evaluar la enfermedad coronaria con la tomografía es haciendo la coronariografía. En este punto sí te dibuja el árbol coronario, te dibuja, ya no solo te ve el calcio, sino te dibuja el árbol coronario como un cateterismo, ¿no? Te dibuja. Tiene una buena correlación con la coronariografía tradicional, se correlaciona bien. Tiene tendencia a sobrediagnosticar, eso es lo malo. Tiene una alta sensibilidad, ¿no? Entonces, mucho sobrediagnóstico. Elevado valor predictivo negativo, igualito que el score de calcio. Si te dice que no hay, le crees, pues, ¿no? Le crees. Pero si te dice que hay enfermedad coronaria, lo dudas, porque justamente tiende a sobrediagnosticar. Y tiene un mayor rendimiento en pacientes con riesgo intermedio bajo, ¿no? O sea, cuando se pide una angiotomografía,
coronaria cuando el paciente tiene un riesgo bajo o intermedio de enfermedad coronaria. ¿Ya? Ahí es donde se pide o donde tiene mayor utilidad. Los pacientes de alto riesgo no, pues no tiene tanta utilidad. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Y lo que nos dice el la angiotomografía o la coronariografía, que es lo mismo, nos dice cuál es la severidad de las estenosis, tanto cualitativa como cuantitativa. Esos dos tipos nos dicen que tanto es severo. Y también se usa como una prueba básicamente anatómica, ¿no? En este caso no puedo valorar isquemia, solamente me sirve como una prueba anatómica. La comparación de la resonancia, ¿no? La resonancia sí puedo valorar la isquemia. Acá no puedo valorar isquemia, solamente veo la parte anatómica. Ahora seguimos con lo de la enfermedad coronaria. En pacientes ya que han sido revascularizados, por ejemplo, en pacientes que tienen bypass, también se les puede solicitar una resonancia cuando se sospeche, perdón, una tomografía, cuando se sospeche que estos bypasses están obstruidos, para ver la permeabilidad de los vasos, de los bypasses, se le puede pedir solamente para ver los bypasses, ¿no? Porque ahí es donde sirve. Para ver los vasos nativos, los vasos propios del paciente, no me va a servir. Solamente evalúa los bypasses de forma bastante fiable. Y los que tienen stent también, ¿no? También me permite valorar cómo está el stent, pero no en cualquier stent, en aquellos stent que sean mayor de 3 milímetros. En esos sí, la tomografía o la angiotomografía me ayuda, ¿no? Me ayuda, pero si son menor de 3 milímetros, me puede dar falsos positivos, ¿no? No me permite una adecuada interpretación. Y pues estudios de isquemia, hoy en día, principalmente la resonancia que empleamos acá, se utiliza para ver la anatomía. Sin embargo, ahora en los últimos 2 años han habido estudios que han tratado de demostrar, estudios con tomografía, que han estudiado la parte de la resonancia, de la isquemia, ¿no? Utilizando, por ejemplo, el FFR, que son conceptos físicos para cuantificar si hay isquemia significativa o no. ¿Ya? Entonces, el FFR es el flujo de reserva funcional en una coronaria, y a través de la tomografía en los últimos años ha tomado cierto interés para valorar isquemia. ¿Ya? Entonces, puede ser que con los años esto tome mayor fuerza y ya no solo sirva para la parte anatómica, sino también para hacer un estudio funcional de las coronarias, similar a lo que se hace en la resonancia magnética. En el resto de patologías, la tomografía pues tiene a nivel del miocardio, también me puede valorar los volúmenes, la función, las características estructurales, ¿no? También me puede valorar, ¿ya? Pero la resonancia me da mayor calidad de imagen, me da una imagen más exquisita que la tomografía. El pericardio también me permite evaluar bien el grosor del pericardio, ¿no? Entonces, la tomografía es, digamos, la técnica ideal para ver el grosor del pericardio, pero si yo quiero valorar fisiología del pericardio, como por ejemplo la pericarditis congestiva, es mejor la resonancia. Y con respecto a la función valvular, me permite valorar las estenosis principalmente, me permite valorar si la válvula está calcificada, qué tan compromiso, qué tanto calcio tiene la válvula, especialmente en las válvulas, pues, en las válvulas aórticas, ¿no? Que es donde se hace el TAVI. El TAVI es el reemplazo de la válvula aórtica
¿no? Reemplazo de válvula aórtica transcatéter, es decir, yo al paciente que tiene una estenosis aórtica severa, ya hoy en día no necesito abrirle el pecho para cambiarle la válvula, lo puedo hacer con el TAVI. El TAVI es un procedimiento donde se realiza de forma percutánea, es decir, yo a través de la arteria femoral accedo a través de unos catéteres hasta la válvula aórtica y le implanto una válvula protésica, le implanto sobre la válvula que tiene, le implanto una válvula. Entonces todo es percutáneo, ya no necesito abrir el pecho. Y eso se llama TAVI. ¿Ya? Reemplazo valvular aórtico transcutáneo o implante valvular aórtico transcutáneo transcatéter. Eso es el TAVI. Entonces la tomografía en este punto sí tiene un peso fuerte. ¿Por qué? Porque me permite valorar la anatomía de la válvula. Para los pacientes que van a ir a TAVI, tienen que cumplir ciertos criterios, no a todos se les pone TAVI. Tienen que cumplir ciertos criterios anatómicos. Uno de los principales criterios anatómicos es, por ejemplo, el nacimiento de las coronarias sea mayor de 10 milímetros, o sea, a más de 10 milímetros de los senos de Valsalva, ¿no? Entonces ese es un criterio anatómico importante, porque si es menos de 10 milímetros, o sea, si las coronarias nacen en una distancia menor de 10 milímetros de los senos de Valsalva, hay riesgo de que con el implante de la válvula se obstruya las coronarias. Entonces es un criterio anatómico importante, por ejemplo, ¿no? Otro es el tamaño también, ¿no? El tamaño del anillo es importante para saber qué prótesis yo le voy a implantar, qué número. Entonces es importante acá en este aspecto importantísimo la tomografía en los pacientes que van a ir a TAVI. La válvula aórtica está calcificada, qué tan calcificada, ¿no? Entonces, información importante para el cardiólogo intervencionista. Y pues, obviamente planificar, también debe ser planificado esto porque utiliza contraste, ¿no? El tiempo de exposición a la radiación es mayor. Muchas veces los pacientes que vienen con valvulopatías aórticas sobre todo son viejitos, ¿no? Viejitos que tienen ya falla renal. Entonces yo tengo que planificar este estudio. Otras indicaciones de la tomografía es, por ejemplo, en la ablación de la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la fibrilación auricular es una arritmia bastante común en gente mayor, donde a nivel de las venas pulmonares nacen los focos de despolarización. A ese nivel donde desembocan las venas pulmonares en la aurícula izquierda, está el origen, el nacimiento de estos focos de fibrilación auricular. Entonces, la tomografía se le solicita a estos pacientes para valorar esa anatomía, valorar la anatomía de las venas pulmonares con la intención de ablacionar esas zonas. Ablacionar, o sea, con calor o con frío, quemar estas zonas y evitar que sigan teniendo esas despolarizaciones automáticas, ¿no? Entonces, la tomografía se integra bastante bien con los navegadores. Para ablacionar una fibrilación auricular tienes que tener navegadores. ¿Qué quiere decir? Que son tomógrafos que es una mezcla de tomógrafos y mapas eléctricos del corazón. Es una mezcla de los dos. Entonces, te ve la aurícula, te estudia la aurícula y también te ve, digamos, el mapa eléctrico del corazón, ¿no? Y lo integra bastante bien y me permite, pues, tener una anatomía buena para proceder con el procedimiento de ablación. Otro es valorar los trombos, ¿no? Los trombos intracardíacos. Una indicación para hacer la tomografía es hacer el estudio de estos trombos.
yo sospecho que el paciente tiene un trombo en la aurícula izquierda, en el ventrículo, de hacerle una tomografía, ¿ya? Tomografía. Lo puedo hacer también por eco transesofágico, ¿no? Pero si estamos hablando de tomografía, también tiene su indicación. En la terapia de resincronización cardíaca, que es lo que se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca, esta terapia de resincronización cardíaca lo que hace es insertar tres cables a nivel del corazón. Uno va a la aurícula izquierda, el otro va, perdón, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y otro va al seno coronario para estimular el ventrículo izquierdo. Entonces es como un marcapaso con tres cables, aurícula derecha, ventrículo derecho y seno coronario, que va hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, en pacientes con falla cardíaca que tienen bloqueo de rama izquierda, cuando hay bloqueo de rama izquierda hay una asincronía ventricular. El corazón se contrae peor, se contrae pésimo, tiene un desorden en la contracción. Y eso pues disminuye aún más el volumen sistólico, ¿no? Entonces lo que se intenta hacer con el resincronizador es que el corazón vuelva a contraerse de forma normal, vuelva a tener una sincronía en su contracción. Por eso que se llama resincronizador, ¿ya? Entonces, esta terapia está indicada en pacientes con falla cardíaca siempre y cuando cumplan criterios de estar en ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda y que pues sean refractarios al tratamiento médico. Es un tipo de terapia de dispositivos para la falla cardíaca. Ya les comenté lo que hace, y la tomografía en estos casos me va a permitir valorar cómo están las venas cardíacas, ¿no? Para el implante del electrodo en el ventrículo izquierdo. Específicamente cómo está el seno coronario, que ahí es donde yo voy a meter el electrodo que va al ventrículo izquierdo. Entonces me va a permitir ver cómo está la anatomía, qué curvas hace, hacia dónde se dirige, para tener una mayor precisión de dónde yo voy a dejar el cable. Entonces, al igual como ustedes ven, la tomografía pues principalmente tiene una indicación en la enfermedad coronaria, es ahí donde ha cogido más peso, y hay otras patologías donde también nos puede ayudar, ¿no? Pero son, digamos que limitadas. En cambio, la resonancia magnética sí es un examen donde yo puedo indicarlo en las diversas patologías cardíacas y me va a dar una información muy rica de la anatomía, de la función. Anatomía y función, eso es lo que me da la resonancia. Mientras que la tomografía solamente por ahora se ve limitada a la anatomía. Si ustedes se dan cuenta, en todas las dice anatomía, anatomía, terapia de resolución, anatomía, evaluación, anatomía, ¿no? Entonces principalmente me da la anatomía, ¿ya? Anatomía. ¿Okay? Eso era todo. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Muchachos, ¿están ahí? ¿Quedaron dormidos? Muy bien, entonces todo claro, no hay preguntas, ¿seguros? Por el momento no. Ok, bueno, tenemos algo de tiempo, de repente,
¿Quieran tratar algún otro tema? ¿Pasar algo? Tutor, Sí, Gustavo, podría ser dime. shock cardiogénico para repasar. Ok, ya, ok. Tengo acá una presentación, a ver, les voy a presentar eso, ¿ya? A ver, un minuto. Ok, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Está compartiéndose, ¿sí? Sí, así es. Sí, se ve. Sí, Ya, listo, ok, genial. Ya, bueno, esta exposición es cuando yo era residente, o sea, que fue del año 2016, no hace mucho. Entonces, en aquel entonces, pues, estaba dando mis primeras, mis primeras exposiciones, ¿no? De cardiología. Y bueno, a ver, vamos a ver qué diapositivas presenté aquel entonces. Bueno, el shock cardiogénico, como ustedes pueden ver ahí, cada vez se actualizan las guías, ¿no? Acá tenemos la guía del 2008 de Circulation. Posteriormente, en el 2015 salió otra guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Eh, Ahora último, el año 2020, salió una nueva revisión de la Sociedad Europea de Cardiología. Y pues cada vez en cardiología las cosas son dinámicas, ¿no? No hay algo estático, no hay algo que se quede trunco, sino que cada vez se actualiza y uno pues tiene que leer constantemente. En este cuadro ustedes pueden ver que la causa más frecuente de shock en general, estoy hablando de shock en general, es la causa distributiva, ¿no? El shock séptico, que abarca más o menos un 62%, ¿no? Acá está. Shock séptico es la causa más frecuente de todos los shocks. El shock cardiogénico ocupa un segundo lugar con un 16%, similar al shock hipovolémico también con un 16%. ¿Ya? Entonces, después ya siguen los otros tipos de shock, que es el distributivo pero no séptico, es decir, el anafiláctico, por ejemplo, está acá, con un 4%, y el obstructivo en un 2%. Entonces es un cuadrito bastante, digamos, bonito, donde me dice que la causa más frecuente de shock es el distributivo o séptico, ¿no? El shock cardiogénico es un 16%, como el shock hipovolémico también comparten el 16%. La definición de shock es, pues, presión arterial sistólica menor de 90 por más de 30 minutos, o que haya necesidad de uso de vasopresores para mantener una presión sistólica mayor de 90. Asociado a ello puede haber congestión pulmonar o presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevado, hipoperfusión de órganos, ¿no? Obviamente, si está en shock tiene que haber hipoperfusión. ¿Cómo veo eso? El paciente está con el sensorio alterado, confuso o desorientado, la piel está fría, moteada, húmeda, está en oliguria o anuria, y hay un aumento del lactato. Esos son los criterios clínicos de hipoperfusión. Entonces, presión baja por más de 30 minutos, solamente hablan de la sistólica, ojo, por más de 30 minutos asociada a congestión o alguna alteración de la hipoperfusión, el paciente está en shock. Ojo, y es shock cardiogénico, ¿eh? Este es un shock cardiogénico.
el shock, esta es la definición de shock en general, ¿ya? Shock. Esta es la clasificación, la definición de shock. Si yo quiero decir shock génico, tengo que cumplir un criterio más. Un criterio más. Y ese criterio tiene que ser el índice cardíaco. Índice cardíaco tiene que ser menor de 1.8 litros por minuto por metro cuadrado sin apoyo vasopresor o menor de 2 a 2.2 con apoyo vasopresor. El índice cardíaco. Hay que cumplir esos valores para considerarlo como shock cardiogénico. Entonces, el shock es esto, la definición de shock es esto, y la definición de shock cardiogénico tengo que sumarle este parámetro, que es el índice cardíaco menor de 1.8 litros por metro cuadrado, sin drogas vasoactivas, o menor de 2 o 2.2 con drogas vasoactivas. ¿Para qué es el índice cardíaco? Es el gasto cardíaco entre la superficie corporal. Eso es el índice cardíaco. Es el gasto cardíaco entre la superficie corporal, ¿no? La causa más frecuente de shock, recuerden que es el síndrome coronario agudo, el infarto propiamente dicho, el infarto de miocardio en el 80% de los casos, lo habíamos dicho en la mañana, ¿no? Y la incidencia en general ha disminuido porque pues se ha incrementado el tratamiento, ¿no? Ya muy pocos pacientes llegan a shock o llegan a shock porque debido a que se ha masificado esto de las salas de hemodinámica, que los pacientes se intervienen rápido y no llegan al shock, tanto como antes, ¿no? Aunque en nuestro medio todavía está un poco pobre eso, ¿no? En nuestro medio, los infartos normalmente demoran mucho tiempo para ser intervenidos. Hay una demora importante del sistema, ¿no? Cosa que en otros países no, pero bueno. El shock cardiogénico pues se puede dar en los dos, ¿no? En los infartos ST elevados con los infartos ST no elevados, en los dos se da. ¿Ya? No es específico de uno, sino en los dos se puede dar. ¿En quién se da más? Obviamente en los infartos ST elevados. En un 5 a 8% de los ST elevados se da el shock cardiogénico. En los ST no elevados, más o menos en 2.5 o 3%, ¿no? Es menor. Como vimos, la etiología del shock cardiogénico, la causa más frecuente, 80% de los casos, es por infarto, o sea, del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, por complicaciones mecánicas del infarto, ¿no? Complicaciones mecánicas, regurgitación mitral aguda, ruptura del septum, ruptura del libre, ¿no? Son complicaciones mecánicas del infarto. Y por otras condiciones, ¿no? Una cardiomiopatía en estado final, por ejemplo, una cardiomiopatía dilatada, ese paciente al final de la enfermedad puede llegar a shock cardiogénico, o si no recibe un tratamiento adecuado, no cumple con la medicación, puede llegar a shock cardiogénico. Los traumatismos cardíacos también, las miocarditis también pueden llevar a shock cardiogénico. Las obstrucciones del tracto de salida también, las estenosis aórticas en estadio avanzado también pueden llevar a shock cardiogénico. Las cardiomiopatías hipertróficas, sobre todo las que son obstructivas, ¿no? Tiene tan grueso el septum, obstruye la salida de la sangre. Entonces también pueden llevar a shock cardiogénico. La estenosis mitral, los mixomas. Los mixomas son los tumores primarios benignos más frecuentes a nivel cardíaco. Suelen nacer en la aurícula izquierda, en el septum. Entonces son pediculados y obstruyen la válvula mitral. Entonces, también pueden conllevar shock cardiogénico. Y las secuelas cardiopulmonares por el bypass, ¿no? También. Entonces, dense cuenta que básicamente el infarto y sus complicaciones mecánicas son las que principalmente conllevan a shock cardiogénico. Y hay otras condiciones donde pues enfermedades cardíacas crónicas en el estadio final pueden tener shock cardiogénico.
O cuando estas enfermedades cardíacas crónicas hay algo que lo descompense, por ejemplo, una infección. Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca crónica está estable, pero de repente le da una infección importante. La falla cardíaca se descompensa y puede llegar a shock cardiogénico, shock séptico, dos, ¿de acuerdo? Esto es de las complicaciones del infarto, que es lo más frecuente, son las fallas de bomba. O sea, el infarto de miocardio produce shock porque en la mayoría de los casos hay una falla de la bomba cardíaca. Se muere una cantidad de músculo importante y esta es la causa más frecuente que un infarto que pueda llevar a shock o dolor. Después existen otras causas, ¿no? Menos frecuentes. Por ejemplo, no sé, la regurgitación vital severa, aguda, la ruptura del septum, la falla del ventrículo derecho, por taponamiento de pared líquida, son menos frecuentes, ¿no? Principalmente el shock cardiogénico por infarto se da porque hay una falla de la bomba. 4% de los casos. ¿Cómo identifico a los pacientes? Identificación de pacientes en riesgo. Los factores de riesgo para desarrollar shock cardiogénico en el contexto de un infarto son aquellos ancianos están en mayor riesgo de padecer un infarto, un shock cardiogénico, ¿no? Si tienen un infarto, los ancianitos están en mayor riesgo de que les dé shock cardiogénico. Los infartos de cara anterior, los diabéticos, hipertensos, los que tienen enfermedad coronaria multivaso, los que tienen infarto previo, obviamente, un daño cardíaco previo, los que tienen falla cardíaca previa también, los ST elevados, acuérdense que los ST elevados también, con mayor frecuencia hacen shock cardiogénico, y aquellos que tienen bloqueo completo izquierdo. ¿Ya? Bien, entonces, en esta parte tenemos la fisiopatología del shock. Y tenemos pues como un infarto de miocardio, una disfunción miocárdica, ya sea sistólica o diastólica, lo que hacen es disminuir el gasto cardíaco, disminuyen el volumen sistólico, provoca hipotensión, hipoperfusión coronaria, producen isquemia y esto va a provocar un deterioro progresivo del miocardio, conllevando pues a la muerte del paciente. Por otro lado, también hay aumento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, congestión pulmonar, agravan la hipoxemia, mayor isquemia, mayor daño progresivo del miocardio y consecuentemente la muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los patrones hemodinámicos. Bueno, estos son patrones hemodinámicos en el shock. Por ejemplo, en el shock cardiogénico, esto se hace con catéter de Swan-Ganz, ¿ya? Catéter de Swan. El catéter de Swan-Ganz es un dispositivo invasivo que se coloca a nivel de la arteria pulmonar y me va a medir cómo está la presión. Tiene, tiene un dispositivo en la arteria pulmonar, tiene otro dispositivo en la aurícula derecha. Entonces me va a medir el índice cardíaco, me va a medir la presión venosa central, la presión de cuña, la resistencia. También voy a obtener muestra de sangre para hallar la saturación venosa central. Entonces, básicamente esto es un manejo de UCI, ¿no? Por ejemplo, si tengo un shock cardiogénico de ventrículo izquierdo, el índice cardíaco va a estar bajo, ¿no? Menor de 2.5 el índice cardíaco. ¿Cómo va a estar la presión venosa central? La presión venosa central normalmente está menor de 14. La presión de cuña va a ser más de 15. La resistencia vascular sistémica va a ser una resistencia alta, ¿no? El sistema enérgico se activa y hace vasoconstricción periférica, generando una resistencia de más de 2400 dinas. ¿Ya? Básicamente ese es el patrón, el shock cardiogénico del lado izquierdo.
¿Qué ocurre en el shock cardiogénico, por ejemplo, del lado derecho, el corazón derecho, un infarto del ventrículo derecho, por ejemplo? Igual el gasto cardíaco está bajo, el índice cardíaco, perdón, menor de 2.5. En este caso, la presión venosa central está alta, más de 14. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho está afectado, no se mueve, no expulsa la sangre, aumenta la presión en el ventrículo derecho, se transmite a la aurícula derecha y la presión venosa central que se mide en la aurícula derecha va a estar alta, lógicamente. La presión de cuña, como no está, la presión de cuña entiéndase la presión en el capilar pulmonar. En el ventrículo izquierdo, en el shock cardiogénico del ventrículo izquierdo va a estar alta la presión en el capilar pulmonar, porque está congestionado. La presión del ventrículo izquierdo que está alta, transmite retrógradamente y la cuña, la presión capilar pulmonar está elevada, ¿no? El lado derecho, si es un shock del corazón derecho, la cuña no va a estar alterada, ¿no? Porque no hay transmisión retrógrada. El ventrículo derecho es el pulmón, ¿no? Lo retrógrado es de izquierdo a pulmón, de a corazón derecho. Entonces acá la cuña está normal, es menor de 12. Y las resistencias también suelen estar altas, pero no tan altas, ¿no? No tan altas como en el ventrículo izquierdo. Entonces, básicamente son patrones que se tienen en cuenta en UCI, que ahí antes se utilizaba el catéter Swan-Ganz, ¿no? Para hacer eso. Hoy en día ya no se usa el catéter Swan-Ganz. Hay otros métodos de monitoreo cardíaco. Okay. Respecto al manejo, básicamente pues el shock, como ustedes saben, tiene fases, ¿no? 4 fases de tratamiento. Primero de salvo, una fase de salvataje, de optimización, de estabilización y de escalamiento, ¿no? Esto es para ver infarto complicado con shock. Ok. Si tengo un infarto de miocardio con shock cardiogénico, tiene que ir a cateterismo. Obviamente lo iliso y debe de ir a cateterismo. Sea ST elevado o ST no elevado, debe ir a cateterismo una vez estabilizado, porque es un paciente de alto riesgo. Entonces, tiene que ir a cateterismo, revascularización. Y si tiene una complicación mecánica, o sea, tiene un infarto y tiene una complicación mecánica, por ejemplo, una ruptura de septum interventricular, una ruptura de pared libre, también tiene que ir a cateterismo e inmediatamente tiene que ir a cirugía, a reparar esa complicación mecánica con su balón de contrapulsación. El balón de contrapulsación normalmente tiene mayor indicación en las complicaciones mecánicas. Puedes usar en el shock cardiogénico sin complicación mecánica, pero más peso tiene en las complicaciones mecánicas. Balón de contrapulsación y a cirugía. Vascularización quirúrgica, inmediato, para que le hagan el bypass, reparen la complicación mecánica, todo en un mismo acto quirúrgico. Eso básicamente es para eso. Y pues obviamente si yo revascularizo de forma temprana un shock miocárdico, un shock cardiogénico, voy a tener mayor o menor mortalidad, ¿no? Menor mortalidad comparado con los que tienen terapia médica nada más. El balón de contrapulsación en el shock cardiogénico realmente hubo este estudio, el shock 2 trial, donde pues se vio, ¿no? Una ligera mejoría en la mortalidad en pacientes que utilizaron balón con respecto al control, ¿no? Una discreta mejoría a los 30 días. Y bueno, el balón de contrapulsación en shock cardiogénico, su uso de rutina no está indicado. El uso de rutina, o sea, paciente con shock cardiogénico, balón, igual balón, no. Solamente en los casos donde esté indicado, no en todos los casos. ¿Cuándo está indicado? Cuando hay casos de infarto con complicaciones mecánicas. Ahí es donde más indicación tiene. No es una indicación fuerte, ¿eh? Pero tiene más indicación. AB. Y también está indicado en shock cardiogénico refractario a manejo médico. Ahí también. Pero no es en todos, ¿no? Que le vamos a poner. Y estos son los otros dispositivos de asistencia ventricular, ¿no? Este es el balón de contrapulsación. Vemos que acá hay un baloncito en la
por debajo de la arteria subclavia izquierda, hay un balón que se infla y se desinfla. Se infla en la diástole y se desinfla en la sístole. Y eso mejora la perfusión de miocárdica, disminuye la poscarga y eso ayuda al corazón, ¿no? El acceso es vía arteria femoral, por ahí se mete el balón. Es un catéter, como un cable que en la punta tiene el balón. Una vez metes el cable, llegas ahí a la marca donde debe estar, por debajo de la subclavia izquierda, y una vez estando ahí, lo inflas. Y este inflado pues va a ir en una consola donde va a hacer que se infle y se desinfle según el ciclo cardíaco. Existen otros dispositivos mucho más avanzados, ¿no? Como el Impella, el ECMO, el Tandem Heart y el IVAC, posible que en nuestro medio no contamos, ¿no? El INCOR sí hay, en el Instituto Nacional Cardiovascular hay ECMO y hay también Impella. Pero en el Hospital Revaleti también tenemos ECMO, pero no está diseñado para los pacientes que estén, o sea, mejor dicho, no lo maneja el servicio de cardiología, maneja la UCI, ¿ya? Y Impella no tenemos. Pero son dispositivos que, al igual que el balón de contrapulsación, ayudan, ¿no? Ayudan, asisten al ventrículo, alivian el trabajo que tiene, mejoran la perfusión, y eso es básicamente la función que tiene cada uno de esos, ¿no? Más conocido es el balón. Nosotros ahí en el REVA sí tenemos el balón y lo solemos emplear cuando tenemos los casos cuando estén indicados, ¿no? Bueno, la evidencia actual, esto ya, básicamente pues, son los estudios que se han realizado, ¿no? Con el balón, con los otros dispositivos de asistencia ventricular. Y bueno, eso sería todo. Ok, claro, ¿alguna pregunta? Es una exposición pequeña, ¿no? O sea, son las pepas nada más de shock cardiogénico. Obviamente hay más cosas, ¿no? Esto es mi exposición de R1, creo. Así que es una exposición pues así resumida, ¿no? Sumisa. Si ahora me pidieran presentar una exposición de shock cardiogénico, obviamente no sería esta, ¿no? Obviamente no sería esta porque ahora han salido muchas más actualizaciones y el manejo también, pues, no lo hemos tratado acá, pero el manejo básicamente es darle, si es un infarto, como dijimos, se resume en esto. A ver, como la causa más frecuente del infarto es, la causa más frecuente del shock es el infarto, entonces esos pacientes una vez estabilizados, ¿qué quiere decir estabilizado? Tengo que darle vasopresores, tengo que darle inotrópicos, tengo que mejorar la insuficiencia respiratoria que esté asociada, ¿no? Tienen que ir a cateterismo, ¿no? Para actuar sobre lo que le está causando el shock. Para cateterismo, si hay disfunción miocárdica, se revasculariza, ¿no? O sea, se pone stent, 1, 2, 3 stent. Si hay una complicación mecánica asociada, después del cateterismo se le coloca el balón y va a cirugía de emergencia. Cirugía de emergencia para reparar la complicación mecánica y hacer el bypass. Y obviamente todo esto pues con el paciente lo más estabilizado posible, ¿no? Lo más estabilizado posible. No la adrenalina, dobutamina, oxígeno, si es posible, o si tiene indicación, ventilación mecánica, corregir el trastorno hidroelectrolítico asociado, corregir el trastorno ácido-base asociado, ¿no? Vigilar diuresis, monitor cardíaco, saturación. Entonces, lactato son todos los parámetros que hay que monitorizar, ¿no? Así tiene que estar una unidad de cuidados coronarios o unidad de cuidados intensivos. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Están ahí o están reunidos?
Parece que no hay ninguna pregunta. Ok, todo claro, entonces. Pregunten, están en tiempo de preguntar. Doctor, Recuerden que... Sí, sí, a ver, ahí están las preguntas. Ya despertaron ya. Lisette, dime. bueno, no es una pregunta del tema, es aparte. Yo tenía Claro, una consulta. ¿Es posible que en los niños pueda existir un soplo, pero no asociado a alguna valvulopatía? claro, cuando hay un soplo, no necesariamente es que tengas una valvulopatía, ¿no? Hay soplos inocentes. ¿Qué quiere decir soplos inocentes? Que es un soplo por una alteración del flujo sanguíneo, pero no hay ninguna valvulopatía, no hay ninguna condición anatómica que explique el soplo, ¿no? Son los soplos inocentes. Generalmente se dan en niños. Los soplos inocentes normalmente son soplos pues musicales, son soplos suaves, tenues, que cuando tú le cambias de posición al paciente, lo escultas echado, lo escultas sentado, la variación del soplo, el soplo es diferente, ¿no? Son soplos inocentes. Ustedes pueden buscar ahí en internet soplos inocentes y les va a detallar las características y todo eso, ¿no? Pero sí, o sea, que haya un soplo no quiere decir que necesariamente haya algo anatómico, puede ser un soplo funcional. Por ejemplo, en los pacientes que, en adultos, hablando de adultos, es un paciente tiene fístula, se dializa por fístula, habrán visto esos pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis y se dializan por fístula arteriovenosa. Esos pacientes tú los auscultas y tienen un soplo. La fístula genera alto flujo, alto gasto. Tienen un soplo. Pero no hay nada patológico en realidad. Tú le haces el eco y está normal. O la anemia, ¿no? La anemia también produce un soplo. Las anemias moderadas, severas sobre todo, puede producir soplo cardíaco. Pero no es porque haya una causa estructural, simplemente es que hay una hiperdinamia. Como hay anemia, la sangre se mueve mucho más rápido y eso hace que se genere el soplo, ¿no? Pero en los niños es clásico soplos inocentes, pues, ¿no? Eso es una pregunta bastante clásica de los exámenes de NAM, los exámenes de admisión para salud, etc., ¿no? Claro, Okay. doctor. En ¿Alguna ese otra caso, pregunta? Ya. doctor, Sí, en dime. ese caso no tendría que operarse si es que es un soplo inocente. No, Simplemente. pues, ¿qué vas a operar ahí? Por si es algo funcional nada más, no es nada estructural, no se opera, ¿no? No se opera. No habría nada que operar, ¿no? Ujú. Muy bien. Gracias. Okay. ¿Otra pregunta? Doctor, disculpe, Sí, estaba bien. en un momento de emergencia, ¿cómo podría identificar si es un shock cardiogénico, no? Netamente, cuando me llega el paciente, Ya. ¿qué sintomatología Bueno, presenta? el paciente para empezar va a estar, pues, con lo que hemos dicho, va a estar hipotenso, va a estar con signos de hipoperfusión, va a estar con la presión sistólica menor de 90, sostenida, va a estar con signos de hipoperfusión, va a estar con el sensorio alterado, va a estar con oligoanuria, lactato alto, extremidades frías, entonces, ahí hablamos de shock, ¿no? El paciente está en shock. Para decir que es un shock cardiogénico, yo tengo que tomarle el índice cardíaco. Y para eso me hago uso del ecocardiograma, ¿no? En shock trauma debería haber un ecocardiógrafo portátil. En el Revalidati, por ejemplo, tenemos. Los pacientes, uno ya sospecha, ¿no? Sospecha que es shock cardiogénico por la historia del paciente. Paciente infartado, coronario crónico, con falla cardíaca crónica, que viene en esa condición, pues, probablemente sea un shock cardiogénico, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es hacerle un eco y medirle el índice cardíaco, sacarle el gasto cardíaco y dividirlo entre la superficie corporal. Si sale menor de 2.2, pues está en shock cardíaco. Así es sencillo.
Eso ya pues lo hace el emergencista, lo hace el cardiólogo, ¿no? En este caso, si tú quieres hacer el diagnóstico, vas a tener que sospecharlo primero por la historia, los antecedentes y la clínica que muestra. La definición es clara: hipotensión más hipoperfusión. Si el paciente tú está hipotenso y está hipoperfundido, y aparte tú lo encuentras con ingurgitación yugular, lo encuentras con congestión pulmonar, crépitos, lo encuentras con edemas, ¿qué vas a pensar? ¿Es un shock séptico? ¿Es un shock hipovolémico? ¿Es un shock cardiogénico? Con esa clínica, ingurgitación yugular, está con crépitos, está edematizado, obviamente tu decisión o tu sospecha se va a dirigir hacia el shock cardiogénico. Más aún si tiene antecedentes de infarto, diabetes, hipertensión, falla cardíaca, más aún. Entonces, tú puedes sospecharlo, pero para tener el diagnóstico preciso, tienes que medirle el índice cardíaco. Si el índice cardíaco está bajo, por ecocardiograma, el índice cardíaco, el índice cardíaco es la relación del gasto entre la superficie. Entonces tienes que hallar primero el gasto, y el gasto se halla por el ecocardiograma. Si hayas un índice cardíaco bajo, menor de 2.2, está en shock cardiogénico, no hay vuelta que dar. Entonces, esa es la manera, ¿no?, de actuar en emergencia. Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Muy bien, muchachos, empezamos hablando de resonancia, tomografía y después terminamos hablando de biogénico. Bueno, está bien. Pues ha sido una tarde provechosa entonces, una mañana provechosa. Ok, cuídense mucho y ya nos veremos en una próxima sesión. ¿Ya? Que les vaya bien, almorzar y estudiar. Bye bye. Gracias, doctor. No, Gracias.